comenzaremos con la cuarta clase de Apocalipsis. El texto de hoy comienza desde Apocalipsis 2:18. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Tiatira. Leamos Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es la iglesia de Tiatira. Tiatira es una región de Asia Menor. El nombre actual es Akhisar. Tiatira aparece en Hechos 16:17. Allí vemos que Lidia estaba en Filipos. La tierra natal de Lidia es Tiatira. En Tiatira había muchos sindicatos de trabajadores. Por ejemplo, había sindicato de empleados de fábricas, sindicatos de fabricantes con bronce, luego sindicato de trabajadores con tinturas. Lidia era vendedora de telas púrpuras. Lidia era comerciante de telas de color púrpura. Debido a que había tantos sindicatos, en Tiatira había mucho control en las distintas áreas de la vida. Era una región con mucho poder sindical, y cada sindicato tenía su ídolo. Por eso, para ser exitoso en esa época, había que estar afiliado a estos sindicatos y hacer lo que el sindicato decía. Por eso los integrantes de los sindicatos debían participar de las ceremonias idolátricas. Estaba allí también el santuario de Apolo. Así es, estaba el templo de Apolo. Acá tenemos la apariencia con que se manifestó el Señor a la iglesia de Tiatira. En esta apariencia del Señor tiene los ojos como llamas de fuego, los pies semejantes al bronce bruñido. Ojos como llamas de fuego significa que con sus ojos como llamas de fuego el Señor está vigilando las faltas de esta iglesia de Tiatira. Salmos 139, 1. Nuestro Señor conoce incluso los pecados más ocultos de nuestro corazón. Con sus ojos como llamas de fuego, el Señor conoce todo lo que hay en nuestro corazón, espíritu y tuétano. Y sus pies son como bronce bruñido. Esto indica el juicio del Señor. Si no se arrepienten de sus pecados, el Señor condenará a los pecadores. Dios perdona a los que se arrepienten y los salva. Leamos el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hay otro aspecto muy positivo de la iglesia de Tiatira, un aspecto de felicitación. Sus obras eran buenas. Significa que sus obras eran buenas. Además, estaban llenos de amor. Se conducían con amor. Servían al prójimo. Acá, servicio se refiere a las obras de beneficencia y colaboración. Servían a la iglesia, servían a los creyentes. También hacían obras de beneficencia al prójimo en necesidad. También era una iglesia con paciencia. Soportaba con paciencia las dificultades. Y era una iglesia cuyas obras postreras eran mejores que las primeras. Hay un refrán que dice: cabeza de dragón y cola de víbora.
significa un buen comienzo con un final pésimo. Sin embargo, en el caso de los creyentes de Tiatira, tenían mejor fe al final que al comienzo. El final debe ser mejor que el comienzo. Hay que tener un hermoso final. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero esta iglesia de Tiatira tenía algo reprensible. Había hecho buenas cosas, pero también tenía faltas. Es que había tolerado a Jezabel, autoproclamada profetisa. Se dice ser profetisa. Es alguien que, no teniendo el reconocimiento de Dios, se comporta como si fuera profetisa por su propia cuenta. Es una falsa profetisa. No es una profetisa verdadera. Acá aparece Jezabel. Originalmente, Jezabel fue una persona de la época de Elías en el Antiguo Testamento. Jezabel era hija del rey de Sidón. Luego se casó con el rey Acab de Israel. Llegó a ser la reina. Primero de Reyes 16, 30, 31. Pero cuando Jezabel se casó, se trajo todos sus ídolos que servía. Se trajo los ídolos de Sidón y llegó a ser la reina de Israel. Además, Jezabel era muy fornicaria y hechicera. Segundo de Reyes 9:22. La fornicación es emparentarse y amistarse con el mundo actual. Santiago 4:4. El jezabelismo se refiere al humanismo actual. Esto es asociarse con los poderes mundanos para molestar al pueblo de Dios. Jezabel usó el poder de su marido Acab para perturbar al pueblo de Dios. O sea, hizo que cometiera idolatrías. También hizo que el pueblo comiera los sacrificios de los ídolos. Hoy también hay organizaciones gubernamentales que son como la reina. La iglesia recibe el control de la nación y secularizan la iglesia. Esto es jezabelismo. En la Edad Media también había eso. También los hubo en los imperios germánicos y francés. Esos emperadores oprimieron a la iglesia, o sea, corrompieron la iglesia. Luego pasó lo mismo durante la época del imperialismo japonés. En ese momento usaron el nombre Denominación Cristiana Japonesa. Esa agrupación dependiente del poder del gobierno japonés perturbó a la verdadera iglesia. Por eso esa agrupación obligó a cometer idolatría sintoísta en la época de la colonización japonesa. En esa época la nación se volvió en un ídolo. El gobierno estuvo reinando sobre la iglesia. Esto es jezabelismo. Leamos el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aunque los creyentes se corrompan, Dios da oportunidad de arrepentimiento. Pero esta iglesia no se arrepintió. Son bienaventurados aquellos que se arrepienten cuando se les da la oportunidad. Hebreos 12:17. Segunda de Pedro 3:8. La iglesia se corrompió por tolerar el jezabelismo.
Cuando Dios da oportunidad, hay que arrepentirse radicalmente y la iglesia debe ser purificada. Leamos el versículo 22. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Si no se arrepienten del jezabelismo, Dios envía 3 castigos. Primero, la arroja en cama mediante enfermedad. Los que participan del jezabelismo sufrirán de enfermedades, serán miserables. ¿Cuál es el segundo castigo? Si no se arrepienten, serán arrojados a una gran tribulación. Segundo, los que adulteran serán arrojados a una gran tribulación. Aquí los adúlteros son los que, conociendo el mal, lo siguen. Son los que aún sintiendo remordimiento de conciencia siguen a Jezabel por temor de la muerte. Ellos pasarán por grandes tribulaciones físicas. Leamos el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El tercer castigo entregará a muerte a sus hijos. Estos hijos son aquellas personas que han asimilado totalmente las enseñanzas de Jezabel sin conocer la identidad de ella. O sea, son los que siguieron a Jezabel creyendo que era lo correcto. Son los que asimilaron totalmente. Ellos van a morir. Significa que morirán espiritualmente. Los que sabiendo siguen lo que está mal, sufrirán muerte espiritual ellos y sus descendientes. Nosotros debemos conducir correctamente a los que participan del jezabelismo. Dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El Señor analiza todo nuestro corazón. Luego dice, os daré a cada uno según vuestras obras. Dios nos paga según lo que hayamos hecho cada uno. Mateo 16:27. El Señor nos paga con bondad cuando nosotros hacemos lo bueno. Si producimos malos frutos, recibimos el castigo del Señor conforme a nuestra maldad. Leamos el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En la iglesia de Tiatira había un remanente. Son los que no aceptaron aquella doctrina. O sea, son los que no aceptaron la enseñanza de Jezabel. Primera de Timoteo 4:1. Eran los piadosos que no se dejaron caer en las enseñanzas de Jezabel por más que ella los seduzca. Las profundidades de Satanás se refiere al jezabelismo. Las obras del diablo siempre son satanismos. Las profundidades de Satanás. Por eso una vez adentro es difícil salir de allí. Como allí están las profundidades de Satanás, una vez que se cae allí es difícil salir. Allí hay sus propios atractivos y diversiones. Al igual que un borracho se embriaga en esa ideología. Por ejemplo, es difícil salir de la adicción
a los juegos de azar y a las apuestas de carreras. Pero en la iglesia de Tiatira había algunos piadosos que no habían caído en estos males, o sea, los remanentes. Ellos son como el tronco, son los que tienen la correcta verdad. Les dice que lo retengan hasta que regrese el Señor. La fe es avivada por medio de estos remanentes. Se cumple la promesa de volver a levantarse. Hay que retener firmemente el amor, la fe, la paciencia y el servicio. Leamos el versículo 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Debemos retener firmemente la verdad que el Señor nos ha dado. Debemos retener firmemente hasta el fin el amor, la fe, la paciencia y el servicio. Leamos el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere le dará autoridad para gobernar sobre las naciones. Debemos vencer las ideas de Jezabel. Nosotros debemos vencer al falso profeta. Entonces el Señor nos dará autoridad para gobernar sobre las naciones. Si vencemos las pruebas, crece el poder. O sea, surge el poder para juzgar al mundo. Primera de Pedro 5:8. Si vencemos las pruebas pequeñas, vamos a ser pequeños. Si vencemos grandes pruebas, llegamos a tener grandes poderes. Los creyentes llegaremos a vencer al mundo. Primera de Corintios 6:2. Dios forma al creyente para hacerle apto para juzgar. Si nosotros vencemos el jezabelismo, crecemos en capacidad. Debemos retener la palabra tomando la decisión de vencer. Nosotros debemos vivir siguiendo la conciencia de la fe. También debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces el Señor nos hará vencer el pecado con poder. Mateo 28:18. Leamos el versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Nosotros podremos gobernar y juzgar las naciones con vara de hierro. Nos dará este poder. Leamos los versículos 28-29. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice que se le dará la estrella de la mañana al que venciere. La estrella de la mañana se refiere al Señor Jesús. 22:16. Esto indica también la gloria de su realeza. A nosotros también se nos da la gracia de ser semejantes a Jesús. Hace que se forme en nosotros la imagen del Señor Jesús. Nos viste con la gloria de la realeza de Jesús. Segunda de Pedro 1:19. Daniel 12:3. Los que conducen a mucha gente hacia la rectitud resplandecerán como las estrellas del cielo. Continuemos con el capítulo 3. El título del capítulo 3 es La corrupción y guardar la verdad. La corrupción y guardar la verdad. Primero, la iglesia de Sardis.
En realidad es una iglesia muerta. Versículos 1 al 6. Segundo, la iglesia de Filadelfia. La iglesia cuyas puertas están abiertas. Versículos 7 al 13. Tercero, la iglesia de la Odisea. Una iglesia que no es ni fría ni caliente. Versículos 14 al 22. Aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis aparecen las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Leamos 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis era una ciudad próspera al sur de Tiatira. Es una ciudad comercial. Allí había río. Producía lana. Era una ciudad de placeres y lujos. Esta iglesia de Sardis era una iglesia tranquila, pero era la clase de tranquilidad del cementerio. Era una tranquilidad muerta. Estaba más interesada en el ritualismo en vez de la vida. Consideraba más importante un sistema externo que a Jesucristo. ¿Qué aspecto tenía la manifestación de Jesús? Apareció como aquel que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Los 7 espíritus indican al Espíritu Santo. 1:4. Las 7 estrellas indican a los mensajeros de la iglesia, a los ministros. Es la inspiración completa que va realizando Jesús a través de la plenitud del Espíritu Santo. Esta iglesia de Sardis tiene el nombre de estar viva, pero en realidad es una iglesia muerta. Externamente era grandiosa. Era grandiosa en sus doctrinas y ritos, pero internamente le faltaba vida espiritual. Esto es lo que le reprende Jesús. La iglesia de Sardis tenía una fe muerta, o sea, no tenía obras. Santiago 2, 17 y 26. Carecía de las obras que proceden del poder interno de la vida, o sea, es una fe muerta. El espíritu no puede crecer, no tiene la obra poderosa de Dios, solo tiene nombre de que vive. La iglesia de Sardis era grande, hacía buen negocio, tenía ceremonias de culto, tenía un gran sistema y una gran organización. Doctrinalmente era conservadora, no había herejes, tenían muy buenos sueldos, se vanagloriaban de eso, pero carecían de la vida interior. Leamos el versículo 2. Sé vigilante y afirma otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, sé vigilante, o sea, que se despierte. La iglesia de Sardis estaba llena de ritos externos y sistemas. Dice que ya es tiempo de arrepentirse y afirmarse. Le dice que afirme la fe. Romanos 9, 27 y 29. Obras perfectas. Son las obras que proceden de la fe viva. Lo importante son las obras que proceden de la fe viva. Hay que recibir la fuerza de Dios mediante la fe viva. Tiene que tener la obra poderosa de la vida de Cristo en su interior. Hay que amar al Señor. Lucas 6:25, Isaías 66:2, Hechos 4:19 y 20. Leamos
el versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Al final del versículo 2 dice, no he hallado tus obras perfectas, carecía de las obras de la vida. Acá en el versículo 3 dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Ya tenía una verdad recibida. La iglesia de Sardis tenía la correcta verdad. Tenía que aferrarse a esa verdad y avanzar. La iglesia de Sardis no tenía tampoco la doctrina de Balaam, ni tenía la doctrina de los Nicolaitas. Tampoco tenía la doctrina de Jezabel. Hasta ahora habían recibido correctamente el Evangelio. La virtud de la iglesia de Sardis es que tenían el Evangelio correcto. No hay que dejar que se pierda la correcta verdad recibida. Hebreos 2, 2 y 3. El que recibió la valiosa palabra tiene también una gran responsabilidad. Hay que valorar la preciosa palabra. ¿Cómo la hemos recibido? ¿Cómo la hemos escuchado? Significa que hay que recordar eso y hay que guardar lo recto. Si no se mantiene vigilante, el Señor vendrá como ladrón. Significa que vendrá repentinamente. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 8. Si no nos mantenemos despiertos, el Señor vendrá repentinamente. Nuestro corazón siempre debe estar despierto. Nosotros debemos prepararnos para recibir la segunda venida del Señor Jesús. Leamos el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En la iglesia de Sardis hay algunas personas que no han ensuciado sus ropas. Son los que guardaron la pureza de la fe. Son los que vencieron las tribulaciones y pruebas. Son los que se opusieron al diablo y le vencieron. Hechos 15:9. Primera de Pedro 1:22. No debemos ceder la fe ni un instante. Debemos avanzar con la fe piadosa. Había muy pocas personas que guardaron la fe. No son muchos los que no ensuciaron la fe. Pero aunque se trate de poca gente, Dios se agrada de los que guardan la fe. Lucas 12:32. En los tiempos de Elías había muchas viudas, pero Elías fue enviado solo a la viuda de Sarepta. Lucas 4, 25, 26. Leamos los versículos 5 al 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto significa que se vestirá de pureza. Significa que se realizará la santificación. Apocalipsis 19:8. Daniel 7:9. Romanos 13:13. Es ir formándose la imagen del Santo Cristo. Aunque quizás fracasáramos, nos volveremos a levantar. En caso de haber cometido pecado, nos arrepentimos. Entonces Dios nos dará con toda seguridad un hermoso carácter. Dice que jamás borrará sus nombres del libro de la vida. Los que no ensucien la vestidura blanca serán reconocidos por el Señor en el mundo de la vida.
20:12, Éxodo 32 al 33, Romanos 9:3. Los nombres están escritos en el libro de la vida. Una vez escrito, no es borrado. Entonces, ¿qué pasa si peca? Su carácter no es aceptado por el Señor. Así que aquí ser borrado no significa ser echado al infierno. Ser borrado significa no ser reconocido por el Señor. Mateo 10:33. Lucas 12:8. Ser escrito en el libro de la vida significa que nuestros nombres están escritos en la vida del reino de los cielos. Lo que crece de nuestra vida espiritual permanece así en el reino de los cielos. No desaparece jamás por toda la eternidad. El Señor dice que no borrará nuestros nombres, o sea, no los eliminará, sino que los reconocerá. Leamos el versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es el que tiene oídos espirituales. Es el que tiene oídos de fe. Leamos el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es la palabra para la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una iglesia cuyas puertas están abiertas. Filadelfia se encuentra a 48 kilómetros al sureste de Sardis. Es la puerta hacia el oriente. Es una región montañosa productora de uva. Allí se idolatraba al dios del vino, Dioniso. Era una región en la que idolatraba a ese dios. Veamos el aspecto de la aparición de Jesús para este lugar. Leamos otra vez el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús tiene la llave de David. David es el rey gobernador de la nación teocrática. La llave se refiere a la autoridad y soberanía de Jesús. Salmos 127:1. Primero de Samuel 2:6. Acá David indica al Mesías. Es el nombre profético de Cristo. Ezequiel 34:23. Jesús realiza la obra salvífica mediante la soberanía absoluta. Si Él abre, no hay quien cierre. Si Él cierra, no hay quien abra. No hay nadie que pueda impedir lo que hace el Señor. Los creyentes debemos obedecer a Dios revestidos del poder de Dios siempre. Entonces el Señor va a abrir la puerta. Leamos el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor le puso una puerta abierta delante de la puerta de la iglesia de Filadelfia. No hay nadie que la pueda cerrar. ¿Qué puerta se le abrió a la iglesia de Filadelfia?
En primer lugar, la puerta de la fe. Hechos 14:27. De esa iglesia surgieron muchas personas de fe. Segundo, se abrió la puerta espiritual. Apocalipsis 4:1. Tercero, se abrió la puerta de los resultados del trabajo. Es la puerta de la eficacia. Primera de Corintios 16:9. Cualquier cosa que hagamos podrá prosperar si el Señor abre la puerta de la eficacia. Cuarto, se abrió la puerta del evangelismo. Colosenses 4:3. Se lograba buen evangelismo. Surgieron muchas personas que creyeron. Quinto, se abrió la puerta del cielo. Hechos 7:55-56. Es la puerta de la esperanza para acercarse a Dios. La oración sale bien. Sobreabunda el agradecimiento. Sobreabunda la esperanza. Viviendo con fe se entra al reino de los cielos. Por más que haya tribulaciones físicas, todo saldrá bien si se abre esta puerta. Hay paz en el corazón. Hay consuelo y esperanza de Dios. ¿Cómo se le abrió esta puerta a la iglesia de Filadelfia? Dos cosas. Obedecieron la palabra de Dios con la pequeña fuerza que tenían. Además, en segundo lugar, no traicionaron el nombre del Señor. ¿Cuál es la pequeña fuerza que tenemos nosotros? Se refiere a la fuerza que tienen todos los seres humanos. No es mucho lo que tenemos. Tenemos pocos recursos. Ofrendan los pobres y las viudas. Marcos 12:41-44. El Señor felicita. De este modo, externamente tenemos poco. También tenemos pocos dones espirituales, pero con el poco poder que tenemos, debemos hacer lo mejor. Es ser totalmente fiel. Entonces, no negaremos el nombre del Señor. Sirviendo a Dios, el Señor no se aparta de nuestro corazón. Es seguir confiando en el Señor, acercarse al Señor, tener comunión con el Señor. Es entrar profundamente en el mundo espiritual. Jeremías 17:5. Primero de Reyes 14:8. Hechos 13:22. Isaías 29:13. Por eso debemos hacer lo mejor que podamos en medio de las dificultades. Debemos dedicar la totalidad del poder, dones espirituales y de todo lo que tengamos. Así debemos obedecer la palabra del Señor. No debemos traicionar el nombre del Señor. Entonces el Señor promete abrir la puerta. Leamos el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Acá aparece una agrupación de Satanás. Es una agrupación que se opone a Dios. Se autoproclaman judíos, o sea, se autoproclaman creyentes. Es decir, se consideran a sí mismos buenos creyentes de Jesús. 2:9. Dios no los reconoce. Son los que se apartaron de la verdad y siguen la mentira. Hará que algunos de ellos se rindan. Algunos de esa sinagoga de Satanás y de los autoproclamados judíos se van a rendir delante de nosotros. Leamos el versículo 10.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Debemos guardar la palabra de la paciencia. Es una palabra que no se puede guardar sin paciencia. Si tenemos paciencia, la podemos guardar. También crece el poder y el carácter. Entonces nos guardará el Señor. Nos eximirá de la hora de la prueba. Nos hará vencer la prueba. Nos hará vencer esa prueba en medio de las tribulaciones. Mateo 24, 21, 22. Siendo fieles en lo poco, recibiremos una gracia grande. Recibiremos una ayuda especial de Dios. Leamos el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Lo que tienes es guardar la palabra de Dios. Es no traicionar el nombre del Señor. Significa guardar la fe teniendo eso. Entonces no se le quitará la corona. Nadie podrá quitar nuestra gloria. Leamos el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay recompensa para el que venciere. La columna es una parte indispensable del templo. Significa que será alguien indispensable. Gálatas 2:9. Se va formando el carácter y habilidad. En esa columna se escribirán 3 nombres. Primero, el nombre de Dios. El nombre es el carácter. Se va formando la imagen de Dios. A través de esa persona es manifestado Dios. Se muestra la santidad, el poder y la majestad de Dios. Segundo, el nombre de la nueva Jerusalén. Se va formando el reino de Dios en esa persona. Se va formando el espíritu y el carácter. Romanos 14:17. Hay paz y gozo, hay esperanza y equidad. Luego, en tercer lugar, se escribe el nombre nuevo de Jesús. 19:12-13. El nuevo carácter de Jesús se va formando en el espíritu de esa persona. Se va formando la mansedumbre y humildad. Aprenderá a amar y a servir. Aprenderá el sacrificio y la paciencia. Se van formando la sinceridad y la fidelidad. La iglesia de Filadelfia guardó diligentemente la fe con este pequeño poder. Por eso Dios lo ayudó. Se manifestó el poder y la gloria de Dios en esa iglesia. Por eso dice, nunca más saldrá de allí. Leamos el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nunca más saldrá de allí significa que no cambiará. Significa que recibirá con toda certeza la bendición de la vida futura. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros debemos escuchar bien la palabra de Dios con los oídos espirituales. Aquí terminamos la 4ª clase de Apocalipsis. Muchas gracias.